Muchas bendiciones, ¿cómo están? Saludos desde la mitad del mundo, paralelo 0.0.0 en Sudamérica. La siguiente es la historia narrada, audible, de los hechos verídicos ocurridos en la salida del Éxodo o salida de la nación primicia de Dios, Israel, desde el antiguo imperio de Egipto hacia lo que hoy se conoce como la tierra de Israel. Algunas acotaciones y detalles. Número uno, esta es una historia real, por tanto no es una fábula, ni un cuento, ni un mito, ni una leyenda, ni una suposición, ni una invención, ni un comentario, ni una opinión. Es una historia verídica. Número dos, intervienen en esta historia primero Dios como el Señor y Salvador de las naciones. Interviene la nación de Israel como ejemplo para otras naciones e interviene los líderes escogidos por Dios para guiar al pueblo y la nación de Dios. Número 3. Todos los diseños fueron dados por Dios y Padre de Jesucristo a través de sus líderes hacia las naciones. Número 4. Esta historia sucedió hace más de 3000 años, en lo que hoy conocemos como el territorio fronterizo entre Israel y Egipto, la conocida y llamada Península de Sinaí, aproximadamente en lo que hoy se conoce como provincia sur del Sinaí de la República de Egipto. Bendiciones. Libro de Éxodo, capítulo 35, 36 y 37. El conocido libro Escritura Bíblica o Biblia, de la sección conocida en idioma hebreo como Torá o Pentateuco, de entre los 5 primeros libros de la Biblia. Esto es uno de sus libros, Éxodo, que significa salida. El pueblo de Israel, todo hombre y mujer que quiso ayudar en la obra encomendada a ellos por Dios el Señor, trajo su ofrenda voluntaria. Y Moisés les dijo, Dios el Señor ha señalado específicamente a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, como supervisor general de la construcción. Él puede hacer hermosas creaciones de artesanía en oro, plata y bronce, puede cortar y engastar piedras preciosas y puede hacer hermosas obras de tallado. En suma, Él tiene todas las habilidades necesarias. Dios ha hecho que Él y Aholiab sean maestros capacitados y que puedan enseñar sus habilidades a los demás. Aholiab es hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dios lo ha dotado de habilidades muy especiales, de modo que pueden hacer toda obra de joyería y carpintería. También Dios les ha dado la capacidad para hacer bordados en tela azul, morada y escarlata, y para elaborar cualquier tipo de tejido. Ellos, en fin, se destacan en todas las artes necesarias para la obra. Los demás artesanos, a quienes Dios el Señor haya dado habilidades, deberán ayudar a Bezaleel y a Oliab en la construcción y preparación de los utensilios del santuario, de acuerdo con lo que Dios el Señor ha ordenado. Luego Moisés dijo a Bezaleel y a Oliab y a todos los que sintieron el deseo de colaborar en los trabajos que comenzaran a trabajar. Y les entregó los materiales donados por el pueblo para la construcción del santuario de Dios. Pero como la gente continuaba y continuaba llevando ofrendas todos los días, los obreros dejaron sus trabajos y fueron a reunirse con Moisés y le dijeron, la gente ha ofrendado mucho más de lo que necesitamos para realizar la obra que Dios el Señor nos ha encomendado. Entonces Moisés envió mensajeros que fueran por el campamento avisando que ya no se necesitaban más donaciones. Por fin la gente dejó de llevar ofrendas. La nación inicia la edificación de los diseños de Dios.
Los tejedores hicieron primero 10 cortinas de lino fino torcido, de color azul, morado y escarlata, y las adornaron con querubines hermosamente bordados sobre ellas. Cada cortina medía unos 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. 5 fueron unidas entre sí y luego otras 5 unidas de la misma manera, y así formaron dos grandes cortinas. Con 50 cintas azules se hicieron lazos en el borde de las dos cortinas, cada lazo frente a su compañero de la otra cortina. Luego se hicieron 50 ganchos de oro para unir los lazos, y de esta manera unir las dos grandes cortinas de modo que el santuario de Dios era uno solo, pues se veía como si fuera de una sola pieza. Sobre el cielo raso fue colocada una segunda capa formada por 11 cortinas hechas de pelo de cabra. Tenían todas 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezaleel unió 5 de esas cortinas para hacer una pieza larga y otras 6 para hacer otra. Luego hizo 50 lazos en el extremo de cada una y 50 pequeños ganchos de bronce para unir los lazos, a fin de que las cortinas quedaran firmemente unidas una a otra. La cubierta superior del techo fue hecha de pieles de carnero teñidas de rojo y de pieles de cabras. Para los costados del santuario se usaron tablas de madera de acacia puestas de forma vertical. El alto de cada tabla era de 4 metros y medio y el ancho de 70 centímetros. Cada tabla se unía a la otra por medio de dos ganchos. Había 20 tablas en el costado sur, asentadas en 40 bases de plata. Cada tabla estaba unida a su base por medio de dos ganchos. Había 20 tablas en el costado norte del santuario con 40 bases de plata, dos para cada tabla. El costado del occidente del santuario, que era la parte posterior, estaba hecho con 6 tablas, más otra a cada extremo. Estas tablas, incluyendo las de las esquinas, fueron unidas unas a otras, arriba y abajo, por medio de argollas, de modo que por el costado occidente había un total de 8 tablas con 16 basas de plata, dos por cada tabla. Luego hicieron 5 series de travesaños de madera de acacia para unir las tablas por los lados, 5 por cada costado del santuario. Uno de esos travesaños pasaba por el centro de las tablas e iba de un extremo al otro del santuario. Las tablas y los travesaños estaban recubiertos de oro y las argollas eran de oro puro. La cortina interior azul, morada y escarlata fue hecha de lino fino torcido, con querubines primorosamente bordados. La cortina colgaba de 4 ganchos de oro montados en 4 postes de madera de acacia, cubiertos de oro y asentados sobre 4 bases de plata. Luego hicieron una cortina para la entrada del santuario, tejido de lino fino bordado con azul, morado y escarlata. Esta cortina iba unida por medio de 5 ganchos a 5 postes. Los postes, sus capiteles y varas estaban cubiertos con oro y las 5 bases eran de bronce. Los humanos llevan a cabo los diseños de Dios. Diseño del arca del pacto. A continuación, Bezalel construyó el arca del pacto. Fue hecho de madera de acacia y tenía 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estaba cubierto de oro puro por dentro y por fuera y tenía una moldura de oro por todo el contorno. Hizo 4 argollas de oro y colocó una en cada una de las esquinas en la parte inferior. Luego hizo varas de madera de acacia y las cubrió de oro y las puso en las argollas de los costados del arca para transportarla. Luego hizo una cubierta de oro puro que llamó propiciatorio. Tenía 1 metro con 10 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y los colocó a los dos extremos del propiciatorio. Los querubines formaban una sola pieza con la cubierta de oro y estaban uno frente al otro, con las alas extendidas de tal modo que cubrían el propiciatorio, cubierta, y miraban hacia él.
Los humanos llevan a cabo los diseños de Dios. La mesa del pan. Con madera de acacia hizo una mesa de 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 70 de alto. La cubrió de oro puro y le puso una moldura de oro por todo su contorno. Le hizo también un borde de 7,5 centímetros de alto por todo el contorno de la mesa, con una moldura de oro en el borde. Luego fundió 4 argollas de oro y las puso en las 4 patas de la mesa, junto a la moldura, para colocar las varas que se usarían para su transporte. A continuación, usando oro puro, hizo los platos, las cucharas, los cubiertos y los tazones de la mesa del pan. El candelabro de Dios. Menorá. Hizo un candelabro de oro puro, martillado. La base, el tallo, las lámparas y sus decoraciones de flores de almendra eran de una sola pieza. El candelabro tenía 6 brazos, 3 a cada lado del tallo principal. Cada uno de los brazos estaba decorado con idénticas flores talladas. El tallo principal del candelabro estaba decorado también con flores de almendras. Una flor en el punto donde arrancaba cada par de brazos y una flor también bajo el inferior par y sobre el par superior 4 en total. Los decorados y los brazos del candelabro eran todos de una sola pieza de oro puro martillado. Luego hizo 7 lámparas y las puso en el extremo superior de cada brazo, con sus despabiladeras y sus platillos, todo de oro puro. El peso total del candelabro era de 33 kilos. Diseño del símbolo de la oración e intercesión. El altar del incienso para Dios. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia. Tenía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y su altura era de 90 centímetros. En sus esquinas tenía cuernos que formaban una sola pieza con el altar. Lo cubrió de oro puro y le puso una moldura de oro en todo su contorno. En cada lado fueron colocadas 2 argollas de oro debajo de la moldura para sostener las varas que servirían para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia cubiertas de oro. Luego, con especies aromáticas, hizo el aceite sagrado de la unción para los sacerdotes y el incienso puro de acuerdo con las técnicas de los mejores perfumistas. El diseño del altar de los sacrificios. Puesta en marcha. El altar de los sacrificios también fue construido de madera de acacia. Tenía 2,5 metros por lado en la parte superior y 1,5 metros de alto. Tenía un cuerno en cada esquina formando una sola pieza con el resto del altar. El altar estaba cubierto de bronce. Hizo los utensilios de bronce para el uso del altar: calderas, tenazas, tazones, ganchos y palas. A continuación hizo una rejilla de bronce que puso en el interior de la caja que estaba a media altura del altar. También hizo 4 argollas para los costados de la parrilla para sostener las varas para transportarlo. Estas varas eran también de madera de acacia y estaban cubiertas de bronce. Las varas que servían para transportar el altar las ponían en las argollas que estaban en los costados. El altar era hueco forrado de tablas. Con el bronce de los espejos donados por las mujeres que se reunían a la entrada del santuario, hizo el lavamanos y su base. Construcción de la entrada al lugar, el atrio. Luego edificó el atrio. La pared sur, de 45 metros de largo, estaba formada por cortinas tejidas de lino fino torcido. Las cortinas colgaban de 20 postes cuyas bases eran de bronce, con ganchos y varas de plata. La pared norte también era de 45 metros de largo y tenía 20 postes con bases de bronce y ganchos y varas de plata. El lado occidente medía 22,5 metros de ancho, tenía cortinas y 10 postes con sus bases. También tenía ganchos y varas de plata.
El costado oriental también tenía 22 metros y medio. Las cortinas de cada lado de la entrada tenían 7 metros de ancho, cada una con 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que formaban las paredes del atrio estaban tejidas de lino fino torcido. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y varas eran de plata. La parte superior de los postes estaban recubiertas con plata.